Estamos viendo que la persona y la autoridad de Cristo son inigualables. Lo repito, Jesucristo superior al templo, Jesucristo superior a la ley de Moisés, Jesucristo superior al mismo Moisés, cosa que los oyentes hebreos tenían que asimilar y realizar, que Jesucristo no es cualquier persona, es el único Salvador y es la máxima autoridad que existe en todo el universo. De hecho, vimos cómo el capítulo 1 de los Hebreos presenta directamente a Jesucristo como el heredero, el dueño de todo lo que existe, de toda la creación. Él mismo es el agente de la creación. Él es el resplandor de la gloria del Padre. Él es la misma imagen de la naturaleza de Dios Padre. De lo que está hecho el Padre, está hecho el Hijo. Lo hemos estudiado. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él es el medio, el único medio para el perdón del pecado del hombre. Y Él es el Mesías, el Rey Sacerdote, anunciado en el Antiguo Testamento. Y les dejo saber, este personaje es inigualable. Ahora bien, la Biblia presenta a Jesucristo, tema de esta clase, como el autor. Matasteis al autor de la vida. Eso significa, compadres y amigos, que Jesucristo no es criatura. Él es el creador. Él es el dador de la vida. Él es el que originó la vida desde un principio. Curiosamente aquí Pedro dice, al que hizo la vida, ustedes le pagaron con la muerte, porque estaba encarnado como hombre. Jesucristo en su esencia divina, nadie lo puede matar, ni el diablo, ni los demonios, ni los ángeles, nadie. Él es invencible, pero vino a tomar forma de hombre y es entonces que experimentó la muerte. Dice, a quien Dios ha resucitado de entre los muertos. En pocas palabras, Cristo es el autor de la vida. Y no es todo. Dice Hebreos capítulo 12, puestos los ojos, dígalo conmigo fuerte, ¿en quién? En Jesús. Ahora explicamos qué significa ese versículo. Está redirigiendo la atención de todos los lectores cristianos a que pongamos nuestra atención, fijemos nuestra atención en quien es el autor y completador de nuestra fe. En la versión Reina Valera 60 dice el autor y el consumador de la fe. Y a veces ese lenguaje en el moderno español, consumador de la fe, Cristo consume la fe, a veces pareciera que no da sentido. Por eso escogí esta versión de la Biblia. Cristo inició y Cristo terminó, chequemos, la obra de nuestra fe. No hay nada más que añadirle al sacrificio de Cristo Jesús. Fue un sacrificio completo, la ofrenda precisa y limpia para Dios el Padre sin pecado. De tal manera que cuando Él estaba en la cruz, recuerdan lo que Él gritó, consumado es. It is finished en inglés. Ha sido completada. Él inició la obra y terminó la obra de salvación. Amigos y hermanos, nuestro Dios no deja nada a medias. Lo inició, lo terminó, completó y estamos salvos gracias a Dios por ese sacrificio que Él hizo. Así que ahora con este versículo, Cristo es el autor de la fe. Pero lo que vamos a ver ahorita, así como Cristo es el autor de la vida, Cristo es el autor de la fe, Cristo también es el autor de la salvación. Dice el versículo 5, Dios no puso bajo el dominio de los ángeles, el mundo venidero, explicamos, del que estamos hablando. El autor nos está dejando saber, está haciendo la comparación entre los ángeles con Cristo. Ya lo hemos visto en clases pasadas. Ángeles, criaturas. Ángeles, seres creados, poderosos, sí, en fortaleza, conocimiento, aparecen aquí, desaparecen, sí, no lo niego, son poderosos. Pero el autor viene haciendo el contraste. Cristo es mucho superior a los ángeles. Aunque son poderosos los ángeles, Cristo tiene una autoridad sin igual. Y nos está dando el ejemplo en ese mismo versículo. Dice, en el mundo venidero, que es el milenio, y después nuevas tierras, nuevos cielos, Dios va a hacer algo mejor que lo que tenemos ahorita. Amigos y hermanos, los ángeles no estarán en cargo de esa creación. Sabemos por todo el contexto de la Biblia que los ángeles operan principalmente en las regiones celestes, pero a ningún ángel, nunca aparece en la Biblia que un ángel va a gobernar sobre naciones, que un ángel va a gobernar sobre tierra, sobre seres humanos, nada. Los ángeles no van a gobernar en el reino juntamente con Cristo. El autor quiere ayudarnos a entender en el mundo venidero, cuando Cristo dijo, vénganos tu reino. Amigos y hermanos, Cristo va a ser el juez de jueces, el principal gobernante, y la iglesia, nosotros estaremos gobernando juntamente con Cristo. ¿De dónde sacamos esa idea? Apocalipsis 11.
El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo, esto sucede acá abajo, los ángeles alaban arriba, pero lo que está pasando acá abajo es esto: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, Dios el Padre y de Cristo. Y Él reinará, Cristo reinará por los siglos de los siglos. Esa es la victoria final dentro de la fe cristiana. No el demonio, no el anticristo, no Satanás. Amigos y hermanos, nosotros ganamos la batalla al final de cuentas en la fe cristiana. 1 Corintios 6 habla que Cristo va a reinar, pero no solo. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida. Y hermanos, lo digo con respeto. Si ustedes y yo vamos a gobernar, a juzgar a los ángeles, necesitamos una transformación, ustedes y yo. ¿Dicen amén eso? Porque tal y cual soy ahorita, tal y cual eres tú ahorita, somos imperfectos, somos fallidos, no tenemos una mente restaurada, pero sabemos por la Biblia, cuando Cristo venga, transformará este cuerpo a la gloria de su cuerpo, nuestra mente, nuestro ser, y estaremos capacitados también para gobernar en la tierra. En fin, lo que nos está diciendo la Biblia en estos versículos es que en el reino del milenio, en la tierra, recuerda cuando hablamos del milenio es en la tierra, no en el cielo. Esto lo estamos viendo en escatología. Los creyentes vamos a ir al cielo, sí, cuando muramos. Vamos a tener una morada ya temporal en el cielo, pero del cielo regresaremos a la tierra. El propósito de Cristo es reinar sobre la tierra con los santos redimidos, resucitados y transformados. El milenio será aquí en la tierra, después de haber descendido del cielo. Ese gobierno no será dirigido por ángeles, sino por Cristo y por sus redimidos, es lo que nos está dando a entender aquí el autor. En el versículo 6 nos llama la atención a este factor. Dice: pero alguien testificó. Un escritor bíblico testifica en cierto lugar y dice: ¿qué es el hombre? Y lo digo con respeto, y ahorita explicamos. ¿Qué es el Edgar? ¿Qué es el Pancho? ¿Qué es Doña Lupe? Para que te acuerdes de él. Hermanos, vemos la misericordia de Dios implícita aquí, explicamos. Como siendo pecadores, matones, chismosos, inmorales. Oh, yo creé a fulano de tal, se hundió en el pecado y Dios se acuerda de nosotros. Está haciendo una alusión a la salvación, a la redención de nosotros los seres humanos. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre, descendientes de nosotros, para que, y este versículo es claro, para que le visites. Amigos, es decir, no solo Dios nos creó, no solo se acordó de nosotros, sino el versículo implica una visitación a lo que creó y se perdió. Está diciendo ese versículo: Dios nos vino a buscar, Dios nos vino a rescatar, Dios vino a través de la segunda persona de la Trinidad. Cristo Jesús toma forma de hombre y viene a interactuar con nosotros para buscarnos y salvarnos. De hecho, esa escritura está citada del Salmo capítulo 8. Dice el autor, las mismas palabras. ¿Qué es el hombre? ¿Qué tan importante puede ser el hombre para con Dios? Para que tengas de él memoria. Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Y esos pasajes de la Biblia nos muestran el corazón de Dios. Cualquiera de nosotros, hermanos, perdemos algo que no valoricemos, que se pierda. Era el segundo juguete de mi chamaco, no necesitaba aquello, que se pierda, tengo más. Pero el corazón de Dios no trabajó de esa manera. Dice aquí claramente la Escritura: se perdió el hombre, y es por el pecado, nos perdimos, nos separamos. Dios se acuerda de nosotros y tiene un plan de salvación para con nosotros, y es lo que el autor está presentando en estos versículos. Versículo 7, Hebreos 2. Le hiciste al hombre un poco menor que los ángeles, explicamos. Le coronaste de gloria y de honra. Su propósito original de Dios, crear al hombre, no a cualquier posición, sino coronarlo con gloria y honra, explicamos. Y le pusiste sobre las obras de tus manos. Aquí nos dice cuál era el propósito original de Dios para con el hombre. No arrastrarse, amigos y hermanos, no vivir detrás de las copas, de las cantinas, de la cantina o detrás de una cárcel, buscando un poco de paz con la heroína, con la inyección, con la morfina, nada. El hombre hemos degradadonos hasta esa posición, pero aquí se nos dice cuál fue el plan original de Dios. Lo puso, nos creó ciertamente menor en fuerza que los ángeles, pero con una autoridad tremenda sobre el mundo. Esos éramos en el origen sobre este planeta. No tenemos la fuerza de un ángel, es cierto, pero los ángeles no fueron coronados con gloria y honra a diferencia de los hombres. Cuando Dios puso a Adán y Eva sobre la tierra, les dio autoridad, una posición exaltada. Ángeles se quedan en el cielo. Ustedes
sirven en el cielo. Hombres son los que van a tener la autoridad sobre la tierra, diseño original de Dios. Misma escritura en el Salmo 8. Dice, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste al hombre de gloria y de honra. Ahorita explicamos dónde dice eso la Biblia, porque no es una corona literal. Adán y Eva no traían una corona aquí, es una expresión simbólica. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Hermanos, que esto significa que el propósito o la creación original de Dios para con el hombre era una posición de autoridad, era una posición de dignidad, era una posición sobre toda criatura, sobre todos los animales del campo, sobre todo el hombre estaba coronado simbólicamente de gloria, dignidad y honra. Sabemos esto por la Biblia en el Antiguo Testamento. Génesis 1, Dios los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos. Lo sabemos de memoria. Llenen la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, chequen, en las aves de los cielos, señoreen, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra, señoreen. Me da cosa cuando veo un canal de televisión y veo esos entrenadores que con una triste sardina, allí en San Diego, con una triste sardina, le chiflan y sale un semejante ballenón, tú sabes, y salta para arriba, y lo único que agarra es una sardina. El hombre tiene una autoridad aún para dominar elefantes, ballenas, tigres, leones. El temor de los animales, el temor del hombre sobre los animales está en ellos, porque Dios desde el principio nos dio autoridad sobre la tierra. Somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y esto es lindo de valorizar, la creación original de Dios en el hombre. Es decir, el salmista contempla al primer hombre, Adán, hecho a la imagen y semejanza de Dios. Adán, no que somos dioses. Ayudan a entender esto a algunos teólogos y cristianos por ahí. Es que yo soy un Dios chiquito porque tengo un Dios grande y yo soy el reflejo, soy un Dios en la tierra. No, esos son chiflazones, eso no aparece en la Biblia. Cuando la Biblia dice que fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios, significa con atributos de inteligencia, significa con atributos de moralidad. Los animales no tienen eso. Los animales reaccionan por instinto, pero no tienen un atributo de moralidad, lo que es bueno y lo que es malo, a diferencia del hombre. Nosotros tenemos eso, porque Dios lo puso en nosotros como imagen y semejanza de Él mismo. Ahora, prosigo en el comentario. Fuimos hechos a la imagen de Dios y Adán fue puesto para dominar sobre la tierra. Y ese hombre inferior a los ángeles en cuanto a poder, Dios le coronó de gloria y honra, siéndolo Señor de lo creado. Y esta corona es simbólica, repítoles. Adán y Eva no traían una corona literalmente allí en el jardín del Edén. Es una manera de decir la autoridad que Dios le embistió a ese hombre en el jardín del Edén. Versículo 8, Hebreos 2. Todo, y es aquí donde queremos llegar. Hombre original, Dios lo levanta, lo bendice, le da autoridad. 8 ratifica todo. Lo sujetaste debajo de sus pies. Ese era el modelo original. Salmo, todo lo pusiste debajo de sus pies. Modelo original, amigos y hermanos. Entonces, con ese pasaje de la Biblia, el autor ahora va a entrar a ayudarnos a entender cuál es el problema. El problema no está en Dios. Dios le dio autoridad a Adán, lo puso para gobernar sobre el mundo con poder, con honra, con autoridad, pero el 8 nos describe el problema. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, al primer hombre, nada, todo, animales, el quejo, la jirafa, todo estaba sujeto al Adán. Pero aquí esta partícula cambia todo. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. ¿Qué está pasando? Ese pero, hermanos, cambió todo el propósito de Dios, toda la autoridad, todo el poder que este hombre tenía, se cambió en esa partícula. Pero está dejándonos saber el autor que a causa del pecado, chequemos, Adán y Eva pecaron. Cuando peca Adán, la imagen de Dios en el hombre se oscureció. Ahorita explicamos. Aunque no perdió toda la imagen de Dios, sí quedó opacada esa imagen. No obstante, el dominio del hombre sobre la tierra se volvió difícil y fatigoso. Y esa es la maldición del pecado. Cuando el hombre pecó, su imagen, su dignidad, nuestra moralidad, aún nuestra inteligencia, nuestro comportamiento fueron afectados a tal grado que el Nuevo Testamento Pablo testifica diciendo, el pecado que mora en mí.
Aún como creyentes tenemos esa lucha todavía. Dentro de nosotros experimentamos debilidades, imperfecciones, aberraciones, porque ese es el pecado que mora en nosotros, esto es, en mi carne. Cuando Adán, el primer hombre, peca, hermanos, todo lo que había recibido, la autoridad, el poder, el dominio, ahora, dice el autor de Hebreos, no vemos ya más esa autoridad en el hombre. No vemos ya más esa perfección en el hombre. No vemos ya más que tenga ese dominio ejercido con perfección sobre la tierra. Ya más algo pasó, algo se perdió. La Escritura lo dice de esta manera cuando Adán pecó. Al hombre le dijo, maldita será la tierra por tu causa, Adán. ¡Qué grande maldición! ¿Y la tierra qué culpa? Es algo bueno que preguntar. Peca el Adán, aún la tierra se ve afectada. Maldita es la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella, significa en el original, con sufrimiento, con fatiga, con grandes dificultades. Vas a sembrar la tierra y por eso nacieron desiertos, por eso ya no vuelve a darte la producción que tú esperabas, porque fue maldecida la tierra todos los días de tu vida. Espinos y cardos, entendemos que antes no había espinos, antes de la caída del hombre no había espinos ni cardos, amigos y hermanos. Y de pronto aparecen los desiertos, los cardos, los espinos, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan. ¿Qué dice aquí? Gracias, sí. Dice en pocas palabras, con el sudor de tu frente, no con el sudor del de enfrente, pero es lo mismo en algunos casos. ¿Sí me explico? El hombre se volvió vívido o vividor. Nosotros ahora entendemos que esto es una maldición de escasez, de sufrimiento. Es una maldición que todavía los hombres en la tierra estamos lidiando con ello. La tierra ya no es más fértil. La tierra tiene desiertos. La tierra a veces tiene cosas inesperadas que en el principio de la creación no fue así. Porque polvo eres y al polvo volverás. Amigos y hermanos, este es el testimonio del Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento también se ratifica que en la caída de Adán, por el pecado de Adán, toda la tierra, dice Romanos 8, porque la creación fue sujetada a vanidad. ¿Qué significa eso de vanidad? ¿Acaso la tierra es vanidosa? No. Otra versión de la Biblia lo especifica más. La tierra fue sometida, para oreja, al fracaso. Por eso en nuestros días tenemos terremotos, tsunamis, tantos cataclismos, el hoyo de la capa de ozono, el deterioro de los polos, el polo norte, el polo sur, que se derrite, no se derrite, que el global warming nos dicen algunos científicos, en fin. Pero lo que sí es verídico es que la tierra en sí, juntamente con el hombre, está sufriendo las consecuencias del mismo pecado del hombre. Dice el versículo 20, Romanos 8, ella, la tierra, fue sometida al fracaso, repito, no voluntariamente. La tierra no tiene voluntad misma, sino sufre en consecuencia del pecado de Adán. Dice, sino por imposición de otro. ¿Quién es ese otro? El hombre que pecó, Adán y Eva, en el sentido original. En pocas palabras, el autor nos está llevando a que realicemos: el pecado es real, sí es real. El pecado existe, sí existe. Y cualquier persona que diga que el pecado no es real, simplemente mira alrededor, ve cuántas cosas en el medio ambiente no están bien. Muerte, destrucción, deterioro, todo eso es consecuencia del pecado, y nosotros lo podemos entender así. La creación comparte la misma caída del hombre. Ahora, esto es la creación, pero hay esperanzas. No tengo el tiempo para dar el final de esto, pero segunda de Pedro dice que nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Dios va a hacer algo mejor que lo que tenemos ahorita. Yo digo, gracias a Dios por eso, hermanos. La casa que tenemos es temporal, el terrenito que tenemos por allá es temporal. Dios va a hacer algo mucho mejor cuando purifica la tierra de esos pecados. Pero vamos de regreso a los seres humanos. Ahora, seguimos en el comentario. Dios puso a la humanidad en una posición de honor y autoridad. Ya lo vimos por el Salmo, ya lo vimos por Génesis 1:28. Autoridad, dominio, Dios se lo dio en el tenor general, en el inicio. Pero la humanidad pecó, y cuando peca la humanidad, Adán y Eva perdieron esa posición, perdieron ese dominio, perdieron ese equilibrio, aún ecológico, todo se perdió. Quiero decir, el buen funcionamiento se perdió, se echó a perder por el pecado del hombre. Y es aquí donde viene el autor de los Hebreos. Paremos, porque esto no son malas noticias, al contrario, nos está describiendo la realidad del problema, pero ahora nos dice, sin embargo, Jesús
Dios encarnado cumple el destino de la humanidad. ¿Qué significa con este comentario? Que el castigo que merecía Adán y Eva y todos los pecadores, Cristo lo cumple sobre su propia carne. Cristo vino a pasar por nosotros el juicio de Dios y por su muerte restaura a la humanidad creyente, dándole o regresándole al lugar de honor que nos corresponde. ¿Me expliqué lo que estoy diciendo aquí, hermanos? En pocas palabras, cuando Cristo muere y hace su obra de redención, el modelo original de Dios sobre el hombre fue restaurado por Cristo. Somos restaurados por Cristo para volver a tener ese dominio y esa autoridad. La tenemos, lo repito otra vez, en Cristo Jesús. Ahora la pregunta es, ¿y cuándo vamos a gobernar? ¿Y cuándo vamos a tener esa autoridad? Respuesta: cuando Cristo Jesús venga por segunda vez, cuando Él sea el Rey de Reyes y Señor de Señores, es cuando plenamente la humanidad creyente en Cristo seremos restaurados a esa autoridad que perdimos en Adán. Ahora la recuperamos para atrás en Cristo Jesús. ¿Me explico esto? Esto es algo interesante. Dice Hebreos 2:9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Ahora el autor, en base a esos versículos bíblicos que ya analizamos, va a aplicar esa porción de la Biblia al Salvador, va a casar a Cristo dentro de la Escritura, para que veamos que Él sí conformó el diseño original de Dios. Adán y Eva no, echaron a perder el molde, pero Cristo viene y conforma el diseño original de Dios. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor a los ángeles. Está hablando de Cristo en su encarnación. Porque antes de su encarnación, amigos y hermanos, Cristo es eterno, poderoso y superior, mucho superior a los ángeles. Pero este versículo, cuando dice que Cristo fue hecho menor a los ángeles, es en el momento que Cristo toma forma de hombre. En ese momento, físicamente tuvo menos poder que los ángeles. Dice, ahora lo vemos coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Nos está hablando de la encarnación y de la pasión de Cristo. Él murió, amigos y hermanos. Él sufrió, es cierto. Él fue vituperado, lo fue, es cierto, murió, pero no termina ahí la historia. Alguna de las diferencias que tenemos con los amigos católicos es que, con todo respeto lo digo, ellos presentan al Cristo que ellos creen y adoran en un crucifijo. Ahí se queda, inerte. Se queda en cierta manera derrotado, dicen algunos crucificado, pero ese no es la historia final. La Biblia dice, no se quedó en la cruz, no se quedó en la tumba. Leamos bien, Él resucita después de 3 días, pasa 40 días con los discípulos y después asciende de regreso al lugar donde estaba originalmente, a un trono de gloria y de honra, y Él es exaltado. Filipenses lo pone con estas palabras: y estando en la condición de hombre, todos lo sabemos, fue encarnado como nosotros, nació en Belén, pasó hambre, etcétera. Era necesario para pagar por nosotros en la cruz. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Oh, esto es interesante. Por lo tanto, o por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo, significa no hay más alta autoridad que la que tiene Cristo Jesús, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Estos versículos significan Cristo fue coronado de gloria y de honra, en literalmente mayor que la que tuvo Adán y Eva en el Edén. Ahora Cristo, al subir por todos los cielos, por encima de todo ello, literalmente es coronado como el que tiene la máxima autoridad en todo el universo. ¿Y cuántos dicen amén? Amén. Venga conmigo. Es por esa razón que los demonios se sujetan al nombre de Jesús. No se sujetan al nombre de Moisés, no se sujetan al nombre del Edgar, no, nada. Ellos se sujetan al nombre del que tiene la más alta autoridad. No es María, no es Pedro, no es el Papa, no son los santos, es Cristo quien cumplió el diseño original de parte de Dios. Por eso entendemos sus palabras: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, significando la posición de Adán que él perdió en el pecado. Yo vine a retomar toda la autoridad, todo el dominio, toda la honra. Yo la tengo en mis manos, y aún más allá. Él tiene autoridad sobre la muerte, Él tiene autoridad sobre el Seol, Él tiene autoridad sobre el futuro, Él tiene autoridad sobre las aguas, Él tiene autoridad sobre la tempestad, Él tiene autoridad sobre tu vida y sobre mi vida. Y digo, gracias a Dios, como Jesús, no hay nadie realmente en este mundo.
Ahora bien, el autor va a hacer la comparación y sigue con la comparación. Al llegar al postrer Adán, Cristo, cuando hablamos del postrer Adán, que es Cristo, Él es quien recupera el dominio sobre todas las cosas. Por lo tanto, los que son de Cristo, ahí entramos ustedes y nosotros y millones de otros creyentes en el mundo. Cristo recuperó lo que perdió el Adán, es cierto, pero no es todo. Así como Cristo recupera eso, ahora los que somos de Cristo podemos disfrutar juntamente con Él, juntamente lo que es de Cristo, la herencia en la restauración de todas las cosas. Por eso en el Nuevo Testamento, cuando ustedes estudian la Biblia, vamos a encontrar este término, que nosotros somos coherederos juntamente con Cristo. ¿Y cómo trabaja eso? Trabaja en el principio que estamos viendo aquí. Cristo toma el poder y el dominio que perdió el Adán y nos lo otorga a nosotros que por fe creemos en Cristo, de tal manera que literalmente en el milenio estaremos juzgando juntamente con Cristo. Promesa real. Versículo 10, Hebreos 2. En efecto, a fin de llevar a muchos, no somos los únicos Misión Vida. Y no, es más, ni somos poquitos en el mundo. Aquí la Biblia dice, Cristo ha de llevar a muchos hijos a la gloria. Pero antes de hacer eso, convenía que Dios el Padre, dice, por medio de que todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. Esta palabra la toman las sectas y nos dejan saber, para discernimiento, que esto es serio. Esa palabra la toman las sectas y dicen que Jesucristo no es perfecto, que Jesucristo no puede ser Dios porque Dios es perfecto y Jesucristo no es Dios porque fue perfeccionado. Es interesante. Pero esa palabra, hermanos, el Nuevo Testamento no fue escrito en español. La palabra perfeccionar en el griego original no significa lo que significa para nosotros perfeccionar. La palabra que se utilizó en el griego significa completar, terminar. Es decir, Cristo inicia la obra de salvación, realiza la obra de salvación y termina la obra de salvación. ¿Me explico lo que estoy diciendo? No lo dejó a medias. Recordarás en el Getsemaní, él como hombre se conmovió al saber lo que le esperaba, la muerte, pero ora en el Getsemaní, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Quién quiere morir a la manera que murió Cristo? Tú no lo quieres, yo menos. Si es posible, si hay otra manera de solucionar el problema entre Dios y los hombres, pues que se haga, ¿no? Vamos a encontrar esa manera, pero no había otra manera. Pero no se haga como yo quiero, sino hágase tu voluntad. Y hermanos, él entendió que era necesario padecer esa cruenta muerte, ese terrible sacrificio. Y por eso aquí la Biblia dice, él terminó, él completó mediante su sufrimiento. El Padre mete a su propio Hijo para que termine la obra de salvación a través del sufrimiento, y con ello, con ese sufrimiento, vino a ser el autor de la salvación de todos nosotros. ¡Wow, hermanos! Es interesante. O sea que esta fue una obra de pasión, y no solamente una obra de pasión, una obra de dolor. Y cuando Cristo termina todo eso, que cuando leemos en la Biblia o vemos la película, hermanos, queda nuestra alma convicta de pecado. ¿Qué necesidad tuvo Jesús de eso? Ninguna. ¿Qué necesidad Jesucristo tuvo de sufrir, de padecer muerte, de padecer hambre, persecución, latigazos? Ninguna. Pero estaba escrito, ese es el plan original, a través del sufrimiento, porque la paga del pecado es muerte, y es una muerte que merecía todo el género humano. Ok, Él la paga, y a través de pagar esa deuda con su sufrimiento, vino a ser única y exclusivamente el autor de la salvación de ellos. O sea que no es Cristo y María, como dice allá afuera la iglesia popular, María corredentora juntamente con Cristo. No. La Biblia dice, no, para nada. María no sufrió, Pedro no sufrió, nosotros no hemos sufrido. El único que fue inmolado es el Cordero de Dios, que es digno de tomar toda la gloria hoy y por los siglos. Por esa razón, amigos y hermanos, entendemos por qué la Biblia ahora especifica qué es lo que van a hacer los santos, qué es lo que vamos a hacer nosotros y los que ya han partido a la presencia de Dios en el cielo. Y cantaban, dice Apocalipsis, allá en el cielo un nuevo canto. Y ellos decían, digno eres de tomar el libro, que es aparentemente el plan de los hechos, la voluntad de Dios en la grande tribulación y más allá de la grande tribulación. Ya lo vimos en Apocalipsis. Tú eres digno de tomar el libro y de abrir sus sellos, que significan tipo de juicio sobre la tierra, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios
de todo linaje y lengua y pueblo y nación. En el inglés y en el español. Ahorita otros lo están haciendo en francés, en italiano, en alemán, en chino, en dialectos. Hermanos, todos ellos y todos nosotros tenemos un común lenguaje, y eso es: Jesucristo es el Salvador, es el Redentor, y la gloria sea su nombre.